Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media M790 Radio Libre Miami. Fabián, Santiago, ¿cómo están? Hola Sergio, hola Santiago. Hola Sergio, Fabián, qué gusto de verlos. Ustedes saben que estamos ya cumpliendo un año de la invasión de Rusia a Ucrania, para muchos un punto de inflexión en la historia del sistema internacional. Probablemente salgamos de este conflicto de una forma muy diferente a la que entramos como sistema internacional. Probablemente, bueno, veremos, ¿no? Con un cambio en el peso relativo de las potencias involucradas y otros países que indudablemente han sacado ventajas relativas justamente por este conflicto. Uno ve un mapa distinto con una OTAN que indudablemente está revitalizada como organización, con un rol mucho más decidido de Occidente, tratando de respaldar a Ucrania, con por supuesto las peleas, los bemoles, las inconsistencias, los matices que eso también tuvo en este primer año. Pero bueno, el final de este año de conflicto lo pone a Occidente ante la demanda de Ucrania en una postura de, bueno, seguir apoyando obviamente en este caso al país agredido. Por supuesto, muchas especulaciones de cómo sigue la situación interna de Rusia y sobre todo el papel de Rusia en Europa y en Asia, obviamente también en Medio Oriente, el papel de China, en fin, esta reconfiguración del mapa geopolítico global es tal vez el dato más importante, más allá, y hay que recordarlo, del hecho de que estamos ante un hecho atroz, ante una guerra que se parece más a la guerra del siglo XX que a la guerra supuestamente del siglo XXI, como uno leía que iban a ser o que eran las guerras del siglo XXI, cortas, tecnológicas, con poco involucramiento de tropas. Bueno, no está pasando eso. Como toda guerra, ha generado un desplazamiento impactante de emigrantes. Hay, bueno, la cifra varía según la fuente, pero por lo menos 7 millones de ucranianos que han tenido que desplazarse, ¿no? Algunos fuera de Ucrania, muchos dentro de Ucrania, pero es un hecho desgarrador desde el punto de vista humano, porque obviamente, bueno, los que estamos aquí, los que nos escuchan, tenemos algún abuelo, bisabuelo, padre, amigo que ha pasado por esto, ¿no? Y se suponía que el mundo había construido mecanismos para evitar que esto vuelva a pasar, ¿no? Lo habíamos visto en Siria hasta hace poquitos años y parecía que era, no sé si la última vez, pero que tan atroz fue lo que ocurrió que, bueno, íbamos a lograr evitar otra vez esto y no lo podemos evitar. Un año de la guerra, ¿qué reflexión les merece? Bueno, un año de la guerra, como siempre reitera Santiago, muchas veces las expectativas de los analistas, especialmente los analistas económicos, era que iba a ser una guerra rápida, que Rusia iba a ganar rápido, o después ese mismo clima pasó a que Ucrania iba a ganar rápido, y para los que estamos en ámbitos así más terrenales y más ligados a la guerra, pasó lo que debía pasar. Después de que Ucrania paró el ataque ruso, Rusia tampoco es un actor menor en capacidad militar. Y estamos en una guerra, ahora que está de moda esta película Sin novedad en el frente, ¿no? De 1917, y uno ve las imágenes de los últimos 3, 4 meses de la guerra de Ucrania, aparece parte de esa película: trincheras, minas, alambre de púa, combate cuerpo a cuerpo, lanzamiento de granadas a 20 metros. Estamos en una guerra de desgaste, preparándose para lo que va a pasar a partir de abril, mayo, junio, donde las cosas se van a empezar a mover a una escala mayor. Ya Rusia no van a ser 200.000 hombres, sino van a ser 400, 450.000 hombres. Ucrania, obviamente, también reforzada por Occidente, por sus propias levas. Vamos a una guerra de mayor escala que el año pasado. No solo no terminó, sino que va subiendo, ¿no? En cantidad y en letalidad. Estamos hablando de una guerra que entre los dos bandos, estamos hablando ya casi, algunos calculan 300.000 muertos y heridos, de una magnitud que no veíamos quizá desde la guerra de Corea, o tenemos que remontarnos en poco tiempo más a la Segunda Guerra. Ustedes saben, amigos, que yo lo escucho mucho, digamos, uno de mis maestros, además de ustedes dos, es Rosendo Fraga. Rosendo Fraga siempre me pica la cabeza diciéndome que el arte militar puede avanzar de todas las maneras que quieran, pero en el caso de un conflicto bélico real, siempre la infantería va a necesitar controlar el territorio.
Con lo cual, digamos, la verdad, si hay algo que me ha sorprendido en esto, ha sido el tremendo error de inteligencia rusa de creer que los ucranianos, evidentemente los primeros movimientos estaban diseñados como para que los ucranianos, cuando vieran aterrizar los primeros paracaidistas rusos, dijeran, bueno, no vamos a luchar contra los rusos y nos ganemos. Evidentemente, esto realmente me sorprende como, evidentemente, los rusos han subestimado y continuamente siguen subestimando el hecho de que Ucrania está presidida por un comediante. Recordemos el hecho del fantasma de Kiev. El fantasma de Kiev era un super piloto de combate que decían que desde el primer día estuvo por semanas y había derribado como 26 aviones, incluyendo Sukhoi 35, Sukhoi 57, había derribado los aviones que los rusos todavía no fabricaron incluso, y resulta que después se supo oficialmente que en realidad el fantasma de Kiev desgraciadamente fue derribado el primer día del ataque ruso, el primer día, y protagonizó el derribo con una batería S-300 desde Bielorrusia. Fue el derribo más largo de la historia, es decir, a más de 150 kilómetros de distancia, y desgraciadamente no se pudo eyectar y murió el primer día. O sea, todo era una fantasía. Ahora, la fantasía de que existe un Rambo ucraniano, bueno, de nuevo, los rusos se comieron todo eso. A mí no me sorprende que los rusos hayan fracasado en la primera embestida militar porque ya tienen toda la historia de Aval. Es decir, siempre arrancan perdiendo desde el punto de vista militar. Se ve que en la cultura de ellos o en la doctrina militar, por ejemplo, el titular de Wagner dice que el ejército ruso es lo más burocrático que existe en el mundo. Y lo dice él, digamos, de manera que evidentemente tiene lugar. Lo que pasa es que una vez que esa máquina se pone en marcha, esto iba a terminar siendo tan sangriento como termina siendo, porque como dice Rosendo, si estuviéramos hablando de una escaramuza, de un ataque dirigido como hace Israel, por ejemplo, sobre blancos en Medio Oriente, es una cosa. Pero si estamos hablando de una guerra que busca controlar el territorio, no queda otra que los combates cuerpo a cuerpo y una imagen sangrienta, ¿no? Santiago, Fabián, tal vez el hecho que en mi opinión más ha conmocionado a la opinión pública es que estamos hablando nuevamente del riesgo de una escalada nuclear, de una guerra nuclear. Todo el capítulo nuclear parecía que se había ordenado, parecía, lo digo siempre obviamente con cautela, luego de la caída de la Unión Soviética, con los tratados que conocemos, con el rol de los regímenes internacionales. Bueno, hablamos acá obviamente con Grossi y tuvimos la oportunidad de tener de primera mano, ¿no?, lo que significa un organismo internacional involucrado en la cuestión nuclear, con las limitaciones que obviamente siempre tienen. Pero bueno, parecía que era un tema que se había ordenado dentro de un contexto siempre de vulnerabilidad e incertidumbre internacional. Ahora esto no es así. Las amenazas fueron permanentes de utilización de armas nucleares. La chance de que esto termine en una amenaza nuclear todavía no puede lamentablemente descartarse. Todo lo contrario, a medida que pasa y se extiende el conflicto, más chance hay de que terminemos con tal vez una arma táctica, no una explosión como la de Hiroshima, Nagasaki, pero obviamente sería algo muy significativo para la dinámica posterior, porque siempre con estos casos no hay que pensar lo que pasa, sino las consecuencias de lo que pasa. No sé qué reflexión les merece, pero creo que es uno de los capítulos más traumáticos de este conflicto, ¿verdad? Muy breve, Sergio. Nunca en la historia de 1945 tuvimos un periodo donde una vez por semana una de las potencias nucleares amenazara con lanzar armamento nuclear. No pasó nunca. Creo que llevamos 50 amenazas de uso de arma nuclear. Dos, que gente muy importante de la academia y de los estudios estratégicos advierten que hay una posibilidad cierta si Rusia ve colapsar sus dominios, especialmente los que controló a partir del 2014. Y tres, el anuncio de Putin hace pocos días de salirse temporariamente del acuerdo de armamento estratégico, ya no armamento táctico, sino misiles nucleares de largo alcance, los ICBM, ¿no?, que era un paraguas que mantenía mutuamente vigilados los complejos de misiles balísticos desde 1991. Bueno, Rusia acaba de anunciar que se retira transitoriamente de ahí. O sea, ya no estamos hablando de problemas a nivel táctico,
sino a nivel de los misiles que pueden llegar a Nueva York, Washington, a California. Y vamos a lo concreto, la renovación de tecnológica del armamento nuclear ruso es enorme. De hecho, hay un informe no sé si del Pentágono o de alguna institución vinculada a Occidente, que habla de que ya son más de 80 los carros móviles que disparan, digamos, misiles que a su vez tienen 3 o 5 cabezas cada uno. Es decir, Rusia está modernizada. Hay que recordar que hablan de miles de armas nucleares, pero con 300 destruyen el mundo, digamos. O sea que, bueno, nos quedamos sin tiempo, amigos. Después de esta breve pausa, vamos a una breve pausa y continuamos con este tema que es obviamente tan conmocionante y, bueno, que probablemente y lamentablemente escale en los próximos tiempos. No se vayan, ya volvemos con más poder y dinero.